Así que abran sus Biblias a Números capítulo 24. Números capítulo 24. Predicar a Cristo desde el Antiguo Testamento siempre ha sido una cuestión de mucha discusión, y esto viene siendo una discusión desde hace ya muchos años. Y es una discusión con razón, porque a Dios le importa, sinceramente, cómo su pueblo maneja su palabra, como vemos en Nehemías 8, en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 15. Diferentes metodologías han surgido con el paso del tiempo en un intento de mantener la integridad de la revelación previa y la intención de los autores originales en ella. Todos tienen un deseo sincero de ver a Cristo exaltado de una manera que honra su palabra, porque Dios condena la tergiversación de la Escritura, como dice 2 de Pedro 3:16. Y después de todo, el Espíritu Santo fue quien movió a los hombres a escribir su palabra, de tal manera que sus palabras son el mismo mensaje de Dios, como dice 2 de Pedro 1. Sin embargo, el ejercicio de la predicación ha demostrado ser una tarea no fácil. En efecto, es difícil predicar a Cristo desde el Antiguo Testamento, pero no porque éste sea de alguna manera deficiente o inadecuado. Esto se debe más bien a que es bastante complejo y profundo en su desarrollo teológico. Los autores del Antiguo Testamento escribieron mejor de lo que a menudo se reconoce en círculos evangélicos. Eran capaces de preparar su mensaje apuntando a Cristo dentro del marco más amplio de la historia de redención, como vemos en Nehemías 9, en Daniel capítulo 9 también, y lo hicieron de maneras que están textualmente marcadas. Esta presentación sostiene justamente que la aplicación del método o de la metodología histórico-gramatical es suficiente para poder discernir estas marcas que los autores del Antiguo Testamento dejaron de manera legítima. Como bien decía el Dr. Chao, no se necesita ninguna otra metodología o acercamiento nuevo para encontrar a Cristo en el Antiguo Testamento. Él está allí y hay una manera de exactarlo, y es rastreando las marcas que fueron dejadas en el texto por los autores originales. Y como ejemplo, quiero tomar Números capítulo 24. Vamos a identificar, examinar 3 marcas que hay en el texto, específicamente en el tercer oráculo del profeta Balaam, para ver cómo estas marcas avanzan la fidelidad de Dios hacia el Cristo que tanto se anticipa en el Antiguo Testamento. ¿Están listos? Ok. La primera marca es una marca sobrenatural. Una marca sobrenatural. Si vamos a Números capítulo 24, y voy a leer este pasaje, pensando en el versículo 1, cuando Balaam vio que agradaba al Señor bendecir a Israel, no fue como otras veces a buscar agüeros, sino que puso su rostro hacia el desierto, y levantó Balaam sus ojos y vio a Israel acampado por tribus, y vino sobre él el Espíritu de Dios. Y comenzando su profecía dijo: oráculo de Balaam, hijo de Beor, y oráculo del hombre de ojos abiertos, oráculo del que escucha las palabras de Dios, del que ve la visión del Todopoderoso, caído pero con los ojos descubiertos. Y aquí empieza el oráculo. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus moradas, oh Israel, como valles que se extienden, como jardines junto al río, como aloes plantados por el Señor, como cedro junto a las aguas. Agua correrá de sus baldes y su simiente estará junto a muchas aguas. Más grande que Agag será su rey y su reino será exaltado. Dios lo saca de Egipto. Es para él como los cuernos del búfalo. Devorará a las naciones que son sus adversarios y desmenuzará sus huesos y los traspasará como sus saetas. Se agazapa, se echa como león o como leona. ¿Quién se atreverá a despertarlo? Benditos los que te bendigan y malditos los que te maldigan. Esa es la palabra de Dios. Tercer oráculo, Números 24. Estando en la cumbre del monte Peor,
Balaam ofrece, y ustedes conocen la historia, Balaam ofrece un oráculo más. Ya había ofrecido 2 más antes, ante un rey que le estaba pidiendo que condene, que maldiga al pueblo de Dios. Y mientras él está examinando todo el campamento de Israel, él usa un lenguaje descriptivo para retratar la futura exuberancia, la futura abundancia de la nación. Israel dice que será, recién leímos, como valles extendiéndose en todas las direcciones, prosperando como jardines plantados firmemente por Yahweh junto a las aguas. Esta nación será próspera como una simiente bien regada, como una semilla, creciendo inevitablemente hasta el punto de convertirse en un hermoso y grande reino con un gran rey. Versículo 7. Y solo en virtud del poder de Dios, Israel va a devorar a las naciones hostiles. Ese es el oráculo resumido. Sin embargo, hay algo inusual que ocurre antes que Balaam dé el oráculo. Mientras que en los oráculos anteriores, Balaam realiza rituales de adivinación, como pueden ver en Números 23.3 y 23.15. Aquí él no lo hace. En cambio, él recibe, o más bien, él se convierte en el vehículo de revelación divina cuando el Espíritu de Dios, en el versículo 2 del capítulo 24, viene directamente sobre él. Ahora, esta experiencia poderosa se produce cuando Balaam pone su rostro literalmente hacia el desierto, levanta su mirada a sus ojos y ve todo el campamento de Israel extendido y llenando el valle que estaba por debajo de él. Aunque es imposible realmente saber la naturaleza precisa de lo que estaba pasando, de su experiencia, todo lo que se puede decir es que esta no fue una única experiencia. Sucede varias veces en el Antiguo Testamento que el Espíritu de Dios desciende sobre alguien. Lo pueden ver en Jueces capítulo 14, versículo 6, 1 Samuel 10:10, 1 Samuel 11:6. Hay muchos. Y siempre transmite lo mismo. Siempre transmite una dotación temporal para una experiencia o una tarea específica. El Espíritu de Dios dota a alguien para hacer algo específico. Entonces, a diferencia de los 2 oráculos anteriores, donde el enfoque de Balaam está en la elección pasada de Israel por parte de Dios, aquí el énfasis está en un futuro específico de Israel, no en el pasado. Y esto es significativo para nosotros porque apunta al hecho de que lo que Balaam está haciendo en este pasaje es de naturaleza singular. Él está especialmente dotado de revelación divina para entregar un oráculo profético espectacular en términos muy claros. No hay oscuridad en este oráculo. La revelación divina literalmente llega a él a nivel personal, desciende sobre él. Y en los términos más concisos posibles, él recibe una revelación proposicional del mismo Espíritu de Dios que le da una visión, una percepción más detallada de cómo Dios actúa con su pueblo y actuará en el futuro. Ahora, este tipo de lenguaje inesperado, el hecho de que el Espíritu de Dios descienda sobre un profeta pagano, está, en cierta manera, configurado para señalarnos a los lectores de un desarrollo importante de la trayectoria de la revelación bíblica. El hecho de que Dios abra los ojos de Balaam y hable en sus oídos, quizás por primera vez, para decir estas palabras específicas, arroja luz no solo sobre el significado de este pasaje, sino que también nos arroja luz sobre la naturaleza de la revelación en el Antiguo Testamento. Nos explica. Dios se revela, hermanos, a sí mismo progresivamente. Él no lo hace todo a la vez. De manera progresiva se revela en el Antiguo Testamento.
Él despliega su historia de redención de lo más general a lo más específico, dando a conocer una nueva revelación que se basa, como bien escuchados anteriormente, en lo que los autores previos dijeron y dieron a conocer. Y como se demostrará más adelante, hay una progresión. Hay una progresión por lo cual la implicación de la revelación previa, de lo que se dijo antes, se vuelve más particular. Hay implicaciones legítimas. Y ya sea que Balaam lo sepa o no, él está desarrollando, porque es el Espíritu de Dios hablando, él está desarrollando aún más la trayectoria de la revelación bajo la inspiración divina de Dios. O sea, este oráculo específicamente, el 3, está fuertemente marcado como una revelación elevada, lo que indica que el Espíritu de Dios está a punto, ¿están listos?, de avanzar la visión mesiánica que ya está presente en los escritos antiguos. Está avanzando. Y esta marca sobrenatural que el Espíritu de Dios desciende sobre él nos alerta a los lectores de que algo especial va a pasar. Eso es lo primero que quiero que veamos. La marca sobrenatural. Y como buen pastor tengo que aliterar todos los puntos. La siguiente que quiero que vean es una marca sintáctica. Es una marca sintáctica. Es importante, hermanos, notar que Balaam en este oráculo repite mucho de lo que él ya mencionó en el oráculo anterior. En el oráculo del capítulo anterior de los versículos 18 al 24. Él repite mucho. Sin embargo, hay una diferencia sutil, pequeña. Antes, Balaam usa un pronombre personal, plural, en tercera persona, en referencia al pasado de la nación de Israel. Mientras que aquí, en el tercer oráculo, cambia él a un pronombre singular de tercera persona al predecir lo que va a pasar con Israel en el futuro. Esto es importante. Como vimos, el método, la metodología histórica gramatical se basa justamente en eso, en la gramática. Cada palabra importa. Y esto se ve claramente en el versículo 8. En el versículo 8 del capítulo 24. La única diferencia entre la primera parte del versículo 8 con la primera parte del versículo 22, el oráculo anterior, es el cambio de pronombres. Noten, versículo 8 dice: Dios lo saca de Egipto. Dios lo saca de Egipto. Sin embargo, en el capítulo 23, versículo 22, en la primera parte dice: Dios los saca de Egipto. Ahora, a primera vista esto puede parecer un cambio insignificante, ¿no? Pasar de plural a singular. Después de todo, los términos Jacob e Israel, que se usan tanto en el oráculo segundo como en el oráculo tercero, son sustantivos singulares que conllevan una idea colectiva. En otras palabras, ambos sustantivos, Jacob o Israel, pueden referirse a un grupo de personas, como un todo en sus formas singulares. Israel es singular, pero detrás de Israel hay un grupo de personas. Jacob es singular, pero se refiere a un todo. Es por eso que en Números, capítulo 23, versículo 21, todos los pronombres, noten, utilizados para referirse a la nación entera de Israel, son singulares. Noten, van al versículo 21 del capítulo 23 y dice: Él no ha observado iniquidad en Jacob, ni ha visto malicia en Israel, está en él, tercera singular, refiriéndose a Jacob, a Israel, está en él el Señor su Dios, y el júbilo de un rey está ¿en quién? En él, tercera singular. Queda claro en la estructura del pasaje que cada uno de estos pronombres singulares, su Dios, con él, en él, tienen a Jacob e Israel como los referentes singulares con una idea colectiva.
Es más, a lo largo del resto del segundo oráculo, se hace referencia a la nación entera por medio de sustantivos singulares. Sustantivos singulares, pero colectivos. Noten de nuevo, versículo 23 del capítulo 23, pero no hay agüero contra Jacob, otra vez singular con una idea colectiva, ni hay adivinación contra Israel, lo mismo a su tiempo se le dirá a Jacob y a Israel, son todos términos singulares con una idea colectiva. Incluso en el último versículo, en el versículo final, en el 24, ¿qué pasa? Balaam usa verbos también que modifican sustantivos singulares que conllevan una idea colectiva. Los 5 verbos en este pasaje, en este versículo, 23-24, se levanta, se hiergue, se echará, devore, beba, se refieren los 5 colectivamente a toda la nación en su conjunto, con pueblo como su antecedente singular. Noten que dice, he aquí, un pueblo se levanta como leona. La palabra pueblo también, otro sustantivo singular que conlleva una idea colectiva. Parece que estamos volviendo a clase de español, ¿no? Gramática. Pero es importante, la sintaxis importa, esto es parte de la exégesis. ¿Por qué? Porque la única referencia a Israel con un pronombre plural, no singular, con un pronombre plural en tercera persona está en la primera parte del versículo 22. Y esto es intencional, hermanos. Hay intención detrás de esto. Cada pasaje, cada palabra importa. Balaam está haciendo lo siguiente. Balaam está distinguiendo cuidadosamente a Jacob, a Israel, a los que se puede hacer referencia en tantos pronombres singulares como plurales. Lo está distinguiendo ¿de quién? Del rey. Del rey mencionado en la última parte del versículo 21. Noten, él no ha observado iniquidad en Jacob, ni ha visto malicia en Israel. Está en él el Señor su Dios, y el júbilo de un rey está en él. Se hace mención de un rey. Para distinguir quién es el referente de Dios los saca de Egipto, él utiliza tercera persona. Para distinguir los que no está hablando del rey, está hablando de toda la nación entera. De hecho, en la segunda parte del mismo versículo, el versículo 22, Balaam vuelve a utilizar un pronombre singular en tercera persona para referirse a toda la nación de nuevo. Una vez que él traza la distinción, él dice, versículo 21, está Jacob, está Israel, se incluye un rey. Versículo 22, para diferenciar que me estoy refiriendo a Jacob e Israel, uso tercera persona plural. Dios los sacó de Egipto. Y después vuelve otra vez al singular porque ya hizo la distinción. Entonces dice, es para él como los cuernos del búfalo. La nación. La nación. En otras palabras, Dios es, conforme a Balaam, quien sacó a toda la nación, no al rey de Egipto. Eso es lo que dice Números 23-22. Como consecuencia directa de lo que Dios hizo por ellos en el pasado, Balaam afirma que Israel, como un pueblo entero, es irresistible como un búfalo, como un buey salvaje. Nadie lo puede frenar. Por lo tanto, esto es importante, el enfoque del segundo oráculo es la nación de Israel en su conjunto, el todo. Y como en el segundo oráculo, vamos a pasar al tercero ahora, en el segundo oráculo, en el tercer oráculo también se incluyen los mismos términos, Jacob e Israel. Noten versículo 5. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus moradas, oh Israel. Mismos términos que se utilizaron en el pasaje anterior, en los versículos 21 y 23. Ambos sustantivos, otra vez, sustantivos singulares que conllevan la misma idea colectiva en el tercer oráculo. Podemos ver que conllevan la misma idea colectiva porque en el versículo 2 de Números 24 esto se ilustra claramente. El término Israel, ahí en el versículo 2, está claramente calificado por la siguiente frase. Dice que Israel estaba acampado por tribus. Estaba acampando por tribus, que denota no solo
que estaban siguiendo las regulaciones establecidas por Yahweh en Números capítulo 2, sino que también indica la presencia ¿de qué? De toda la nación. Varias tribus, hay un conjunto. O sea, los términos Jacob e Israel en el tercer oráculo se refieren a un grupo colectivo de tribus que consisten ¿de qué? ¿De una persona? No, de varias. De varias. Ahora, en el tercer oráculo, el enfoque nacional que vemos es llevado a un segundo plano. Ya no es el énfasis. La nación ya no es el énfasis en el tercer oráculo, como lo fue en el segundo. Y como señalé anteriormente, la única diferencia, y esto se ve claramente, en el versículo 8, el cambio de pronombres. ¿Por qué? Mientras que en el segundo oráculo Balaam cambia a un pronombre plural para hacer la distinción explícita entre la nación y el rey mencionado, uno al lado del otro en el versículo 21, aquí, en el versículo 8 del capítulo 24, él no lo hace. Él no hace ninguna distinción. Él no cambia a un pronombre personal de tercera persona. Y voy a traducirlo de la siguiente manera para que puedan ver, esto es obvio, aunque pueda ser bastante tedioso. Voy a traducirlo, esta es mi traducción propia, de los versículos 7 y 8, para que escuchen lo que Balaam está haciendo. Dice así: agua correrá de sus baldes y su simiente estará junto a muchas aguas. Más grande que Agag será su rey y su reino será exaltado. Dios lo saca de Egipto, es para él como cuernos de búfalo. Él devorará todas las naciones, a sus adversarios, y él desmenuzará sus huesos, y él los traspasará con sus saetas. O sea, lo que sugiere esta traducción, que puede ser tediosa, es que Balaam no hace ningún esfuerzo por distinguir quién es el referente de esta tercera persona singular del versículo 8. Es más, en hebreo ni siquiera vemos una marca particular en el texto. Es justamente, precisamente, esta falta de marca lo que ayuda a identificar quién es el referente del versículo 8. A la luz del segundo oráculo, de lo que pasa en el segundo oráculo. Y algo sencillo de la gramática es que por lo general, en normas generales, los antecedentes de los pronombres personales se basan en la proximidad sintáctica, lo que esté más cerca. A eso me estoy refiriendo. Lucas subió al púlpito, él tomó agua. Él se refiere a Lucas por proximidad. Ya no se refiere a Abner, él ya se fue. Ahora, proximidad sintáctica. En este caso, los primeros tres pronombres singulares, en tercera persona, de Números capítulo 24, versículo 7, tienen ¿a quién como referente? A Israel y a Jacob. Ellos son los referentes más inmediatos. Y lo vemos en el versículo 5. Es más, el versículo 6 funciona casi como un puente entre medio de ellos, por el cual se describe el crecimiento de la nación y se ilustra de manera vívida. Sin embargo, y esto es importante, el último pronombre singular de tercera persona en Números, capítulo 24, versículo 7, tiene un referente diferente. ¿Quién es? El rey. El rey de Israel es el antecedente más próximo, más inmediato de su reino. Su reino se refiere al rey, ya no a la nación de Israel. En consecuencia, Balaam no cambia a un pronombre plural en tercera persona en Números 24:8. ¿Por qué? Porque el antecedente sigue siendo el mismo, el rey, no es la nación. Y la falta de esta marca, como hizo en el oráculo segundo, indica que el enfoque del oráculo tercero ha cambiado, ya no es la nación de Israel. Balaam ya no enfatiza a la nación en su conjunto como lo hace en el pasado, en el segundo oráculo. Aunque este concepto todavía está presente en el tercer oráculo, el enfoque está ahora en un rey individual. En un rey individual.
Él es el que ¿qué? Al que Dios saca de Egipto. Es para él como los cuernos del búfalo el rey. Él devorará las naciones, que son sus adversarios. Él desmenuzará sus huesos. Él los traspasará con sus saetas. ¿Quién se agapasa? El rey. El rey. Se echa como león o como leona. ¿Quién se atreverá a despertarlo? ¿A quién? Al rey. Benditos los que te bendigan y malditos a los que te maldigan. Esa es la segunda marca. Vimos una marca sobrenatural, el Espíritu de Dios descendiendo sobre Balaam, lo que indica que probablemente algo especial va a pasar en la trayectoria de revelación del Antiguo Testamento. Vemos una segunda marca, que es la marca sintáctica. Entre los oráculos segundo y tercero hay un cambio drástico, claro, en la gramática. Ya no está hablando de Israel como enfoque principal, sino que ahora está hablando del rey. Y quiero ver la tercera marca. Una marca solidaria. Una marca solidaria. Esta sutil diferencia entre pronombres, entre verbos, entre el segundo y el tercer oráculo, no solo es significativa porque refleja un nuevo enfoque, un nuevo énfasis en la narrativa, sino que también esta marca insinúa el concepto de lo que llamamos la solidaridad corporativa. Solidaridad corporativa. ¿Qué es esto? Este concepto se refiere a la oscilación, a la relación recíproca entre lo que puede ser un individuo y un grupo. En otras palabras, el acto de un individuo no es simplemente un acto individual. A menudo es un representante del grupo y así viceversa. Tanto el individuo como el representante, al que representa, como el grupo, son igualmente parte del mismo significado único de la intención del autor. Esto es importante. Esta es la base. Esta es la base de la teología bíblica para la comprensión, por ejemplo, de Pablo cuando él habla de la expiación sustitutiva en 2 Corintios 5:14, cuando él dice que uno murió ¿por quién? Por todos, por consiguiente, dice la palabra de Dios, ¿todos qué? Todos murieron. Solidaridad corporativa, el uno representa al todo. Por lo general, en la Biblia estos dos elementos están fusionados, se incorporan generalmente en un sustantivo colectivo singular. En una palabra que es singular en forma, en morfología, pero que detrás de esa palabra pueden haber muchos, como la palabra pueblo que vimos anteriormente. Por ejemplo, el término siervo, Eved, es un sustantivo singular que conlleva una idea colectiva. Se usa, si quieren ver después, en referencia a la nación de Israel en Isaías capítulo 44, a toda la nación, y se la define como la nación, como el siervo. Pero también puede referirse al remanente de Israel, a un grupo de esa nación, y también puede referirse a un individuo específico, como vemos ¿dónde? En Isaías 52 y 53. Un individuo. Todo depende del significado pretendido por el autor para este término y de cómo él desarrolle posiblemente los usos anteriores en su propia escritura. Esto es parte de lo que Walter Kaiser considera como una teología antecedente. El contexto, hermanos, no puede limitarse a solo los versículos inmediatos de un pasaje dado, sino que también debe considerar, contener, examinar la revelación previa a ese versículo, a ese pasaje del Antiguo Testamento. Es muy posible que los términos anteriores sigan teniendo el mismo significado del uso anterior, tal como nos explicaba Abner hace un ratito, el mismo uso. Sin embargo, también un autor tiene toda la libertad para construir sobre el significado original del texto o textos múltiples y desarrollar no el significado, sino desarrollar su implicación, las ramificaciones legítimas. Tal uso de la revelación previa no hace ningún cambio a lo que se dijo antes, no lo modifica, simplemente lo que hace es aplicar la intención original del autor a su patrón deseado de significado.
En el tercer oráculo, noten, Balaam usa un sustantivo singular que vincula su escritura con la revelación previa. Y esto lo usa justamente en el versículo 7. El término aquí es la palabra simiente. La palabra simiente, más específicamente, nunca ocurre en el Antiguo Testamento en forma plural. Nunca. En consecuencia, se usa regularmente a lo largo de todo el Antiguo Testamento como un sustantivo colectivo en forma singular para denotar ya sea una semilla singular, individual, o un grupo de semillas. Puede ser una o varias. Ahora, cuando esta semilla se refiere a la humanidad, como lo hace en muchos casos, puede denotar toda la línea de descendientes como un todo, pero también es lo suficientemente flexible como para denotar a una persona que representa, personifica a todo el grupo o a las muchas personas en esa línea de descendientes, ya sean naturales o espirituales. Esto parece ser el caso en un pasaje muy conocido, Génesis 3:15. Génesis 3:15. Uno de los textos anteriores, antecedentes, a los que Balaam hace referencia justamente en Números 24, en el tercer oráculo. Y noten que él lo está haciendo bajo la inspiración ¿de quién? Del Espíritu de Dios. Y en el versículo 3:15 dice así, lo conocen, y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Y después dice él, tercera persona singular, masculina. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás a él en el calcañar. Está hablando de la simiente. Y algunos estudios sugieren que cuando simiente, este término se refiere a un descendiente plural, a un descendiente individual, aparece con verbos, con adjetivos, con pronombres singulares en el contexto. Por lo tanto, se concluye generalmente que en Génesis 3:15 el pronombre singular él, masculino singular, es bastante consistente con este patrón, con este comportamiento sintáctico para representar un individuo de esa simiente. En otras palabras, este texto no está hablando solamente de toda la línea de descendientes como un todo, sino de un descendiente masculino que finalmente obtendrá una aplastante victoria sobre la serpiente. Dicho esto, la oscilación, el movimiento que hay entre el individuo y el grupo no siempre es tan fácil de distinguir en el texto a nivel sintáctico. Por ejemplo, Pablo utiliza este pasaje de Génesis 3:15 con un elemento individual en Gálatas 3:16. Pero también utiliza este mismo pasaje con un elemento colectivo plural en Romanos 16:20. ¿Cómo es eso posible? O sea, hay un nivel útil de ambigüedad inherente al concepto de lo que llamamos la solidaridad corporativa, por el cual el significado único de un autor original establece un marco para temas teológicos más grandes, para implicaciones que se van a desarrollar después. Y eso está todo metido dentro de un concepto colectivo singular que tiene suficiente flexibilidad semántica. Génesis 3:15, pasemos a Génesis 22, versículo 17, porque Génesis 22 explota justamente esta ambigüedad del término simiente con ideas que son consistentes a Génesis 3:15. O sea, aunque el significado no sufre ningún tipo de cambio a lo que quiso decir Moisés en Génesis 3:15, hay una implicación que se está desarrollándose en Génesis capítulo 22. Se dan más detalles de lo que se declaró originalmente. En este caso, Moisés, el mismo autor en Génesis 22, deriva implicaciones, ramificaciones válidas, legítimas, al usar, y no solo usar, pero también probar el mismo concepto
de simiente, de esta solidaridad corporativa. Versículo 17 de Génesis 22, dice así: de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. Y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. O sea, en este pasaje Dios reafirma el pacto a Abraham como resultado de la fe que ha tenido. Al estar dispuesto aún a sacrificar a su hijo, el único. Y reafirma el pacto que fue dado en Génesis 12, en Génesis 15, en Génesis 17, lo reafirma una vez más. Y esta bendición ahora está claramente asociada con este término, simiente. La bendición va a venir en la simiente, por la cual a través de la simiente habrá una reversión de la maldición que vemos en Génesis 3. Él traerá, esta simiente traerá la bendición. Ahora, como digo, esa reversión coincide con lo que encontramos en Génesis 3:15. Es más, en la primera parte del versículo 17 de Génesis 22, el nombre colectivo, el sustantivo colectivo, se refiere, el descendientes, se refiere a ¿qué? A todo el linaje de descendientes como una unidad, ya que serán numerosos como ¿qué? Como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar. Sin embargo, hay un cambio. Hay un cambio en los próximos dos usos del término simiente, que puede denotar un descendiente individual. A nivel sintáctico, como marcaba antes, esto es evidente en que el pronombre que se refiere a tu simiente, en la última parte del versículo 17 es singular. Está siendo modificado por un pronombre singular. Sus enemigos, los enemigos de él, no de ellos. Además de eso, al final de Génesis 22, versículo 17, esa última parte marca una nueva oración en hebreo. Por lo tanto, un nuevo antecedente individual del pronombre singular en tercera persona podría estar en juego aquí, elaborando así más en detalle la promesa de Génesis 3:15. Esta interpretación del pasaje del Génesis 22 sugiere que la bendición de todas las naciones en el versículo 18 podría estar asociado ¿con quién? Con un descendiente individual de Abraham, en lugar de con toda la descendencia de Abraham. No hay duda, no hay nada en el texto hebreo que sugiera un cambio en el referente en el versículo 18. Si al final del versículo 17 está hablando de alguien singular, entonces el versículo 18 continúa hablando de alguien singular. Esa es la referencia previa más inmediata. El contexto denota un individuo. Entonces, el término aquí, simiente, tiene suficiente flexibilidad semántica para denotar un descendiente individual, no plural, de Abraham, que gobernará sobre sus enemigos y bendecirá al mundo. Esto se vuelve otra vez a desarrollar en Génesis 24, versículo 60, y Génesis 28, 14. Se vuelve a desarrollar, misma distinción. Pero estamos hablando de Balaam, ¿cierto? Volvamos a Números capítulo 24. El uso entonces de Balaam del término simiente en el versículo 7 no es intrascendente, tiene importancia, es significativo. En realidad, este uso de simiente, que no aparece en los otros dos oráculos, sino que aparece aquí, no es de sorprenderme porque el Espíritu de Dios está hablando a través de él, está aquí para enmarcar intencionalmente el oráculo de Balaam dentro de lo que el autor previo deseaba hacer en esa palabra. Y habla de un posible descendiente individual que traería bendición al mundo entero.
Ahora, ustedes me dicen, tal vez estás leyendo demasiado en el texto. No, esto se hace inequívocamente claro en el siguiente uso de la palabra rey. Ya no está hablando más de la nación. Habla simiente y del término que sigue después es un rey individual. Mismo versículo, es lo que sigue. Y la referencia es casi literal a Génesis 49:9, 2 versículos más tarde. Números 24, versículo 9, habla de alguien que se agazapa, se echa como un león, y esto es casi literal, lo vamos a ver más tarde, a Génesis 49:9. Como dije antes, el enfoque entonces de este tercer oráculo ya no es la nación como un todo, sino el rey individual que vendrá en el futuro. Él, no la nación, tratará con sus enemigos de la igual manera como lo hizo la simiente, o lo hará la simiente en Génesis 3:15 y en Génesis 22:17 al 18. De la misma manera, esto no es nada nuevo, dadas las connotaciones reales que se utilizan hasta este momento en referencia a la simiente. Todo el libro de Génesis, por ejemplo, enfatiza la existencia de un linaje único de descendientes masculinos que eventualmente darán lugar a una dinastía real. Esa es la historia de Génesis. Adán está destinado ¿a qué? A gobernar. En Génesis 1, 26, 28. Y por eso se describe a Abraham como ¿qué? Como rey en Génesis 14, en Génesis 14, 17 al 24. Y se le promete a Abraham que él será el padre ¿de qué? De reyes, de muchos reyes en Génesis 17, 6. Entonces, hacia el final de Génesis se confirma la expectativa que el linaje principal de descendientes dará lugar a una dinastía real que vencerá el mal de una vez por todas. Y eso lo vemos en Génesis 49. Al final, se nos habla de una dinastía que vencerá el mal de una vez por todas. Esta es la misma idea que se discute en Números 24. Misma idea. Aquí, sin embargo, Balaam, bajo la inspiración de Dios, refina el significado de simiente a través del término no colectivo rey. Saca cualquier tipo de ambigüedad que pueda haber en el término simiente y con el uso de rey nos dice que se está refiriendo a una sola persona, a un individuo. Esto se vuelve particularmente claro cuando hacemos una comparación entre Números 23, 24, el segundo oráculo, y el final de Números del tercer oráculo, Noten lo que dice Números 23, 24. El segundo oráculo dice, he aquí, un pueblo se levanta como leona y se yergue como león. No se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los que ha matado. Referente, el pueblo. El pueblo, Jacob, Israel. Números 24, 9. Noten esto. Se agazapa, se echa como león o como leona. ¿Y quién se atreverá a despertarlo? Benditos los que te bendigan y malditos los que te maldigan. Ambos versículos, en oráculo 2 y 3, se refieren a Génesis capítulo 49, versículo 9. ¿Recuerdan? Génesis 49, la promesa a Judá, la bendición. Y se dice, cachorro de león es quien es Judá. De la presa, hijo mío, ha subido. Se agazapa, se echa como león o como leona. ¿Quién los despertará? Mismo uso, misma alusión, misma marca que vemos en Números 23 y 24. Sin embargo, el tercer oráculo carece de una referencia que el segundo oráculo tiene. Carece de la palabra pueblo. No dice pueblo. El enfoque ha cambiado. Ya no está la nación como un grupo completo de personas, sino que se está enfatizando a un rey individual que los representará a toda la nación en el futuro. Y como tal, esta predicción clave en la historia de redención prevé a un rey, un individuo último que saldrá de la simiente real para conquistar a sus enemigos y mediar la bendición prometida en representación de toda la nación de Israel. Un individuo. Ahora, ¿quién es este individuo? ¿De quién se está hablando?
Este oráculo encuentra su cumplimiento inicial en el establecimiento de la monarquía. Una vez que se establece la monarquía de Israel, después de la conquista de la tierra de Canaán. Por eso dice que sus valles van a crecer, que van a ser como álamos plantados por el Señor, sus cedros van a ser junto a las aguas, que agua correrá de sus baldes. Todo está enfatizando, está hablando, refiriéndose, describiendo la futura conquista de la tierra de Canaán y el establecimiento de la monarquía. El surgimiento del rey individual implicaba, noten, versículo 7, la desaparición de ¿quién? De Agag. Más grande que Agag será este rey. Él es el rey de Amalek, cuya vida perdonó ¿quién? Saúl. Saúl perdonó su vida en desobediencia a Dios. Esto lo pueden ver en 1 Samuel capítulo 15, versículos del 2 al 8. Y en el versículo 18 se nos dice que lo hizo en desobediencia a Dios. El hecho entonces de que Saúl no obedeciera a Dios resultó en la transferencia prematura de su reino ¿a quién? A David, a otro descendiente individual de la simiente real, como vemos en 2 Samuel 7:12. Y él llevó este oráculo profético a un cumplimiento parcial. Lo pueden leer en 1 Samuel 30:18, 2 Samuel 1:1, 2 Samuel 8:12. Cumplió. Mató a los amalecitas. Sin embargo, este cumplimiento no agotó la profecía, ya que esta profecía en Números 24 prevé una victoria última del Rey Supremo, de su pueblo, sobre todos los enemigos, no solo sobre Amalek. Pueden leer después más tarde en Números 24, en el cuarto oráculo, versículos del 17 al 19, versículo 20. Solo el último Adán, como dice 1 Corintios 15, 45, el que es antes de que Abraham naciera, el segundo David, como dice Oseas 3:5, Mateo 1, asegurará eventualmente la victoria no solo sobre los amalecitas, sino sobre todas las naciones hostiles, según el patrón de lo que le pasó a los amalecitas. O sea, estoy terminado porque se me está yendo el tiempo, toda esta evidencia sugiere estas tres marcas, la marca sobrenatural en el texto, la marca sintáctica en el texto, la marca solidaria de las palabras en el texto, sugiere que el tercer oráculo de Balaam contiene un componente mesiánico. Claro que sí. No es necesario añadir metodologías adicionales para hacer una asociación más directa, más clara con Cristo, como sugieren los defensores de la hermenéutica cristocéntrica. No es necesario hablar de tipos en este caso. La metodología histórico-gramatical es suficiente para predicar a Cristo como se presenta progresivamente en el Antiguo Testamento. Y una hermenéutica cristotélica sigue justamente esa dirección establecida ¿por quién? Por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios que provee toda esta revelación a medida y va de lo general a lo más específico hasta que se acerca a la venida de Cristo en Gálatas 4:4. Hay tres marcas en Números 24 que anticipan al Mesías en el Nuevo Testamento. Y el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento lo identifica como Jesucristo el Rey. Sin embargo, y esto es quizás lo que quiero que se queden de esta ponencia. Antes, hermanos, de leer para adelante, hay que leer para atrás, hacia el Antiguo Testamento, para rastrear, ver todas las marcas que fueron dejadas intencionalmente por los autores originales en el mismo texto y que avanzan, ¿saben qué? La fidelidad de Dios en su plan de redención para traer al Mesías y bendecir al mundo entero. Esa es la hermenéutica, esa es la manera de predicar a Cristo desde el Antiguo Testamento. Gracias.